Hoy como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la Diócesis de Latacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del Catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, Pedro, apresurémonos. Gracias por venir. Muy buenas tardes, amigos y amigas de Radio Latacunga. Bienvenidos a esta nueva emisión de su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Este es un espacio radial de los movimientos laicales de la Diócesis de Latacunga en Ecuador, donde se comparten reflexiones, motivaciones y el estudio del Catecismo de la Iglesia Católica. Se lo transmite los días sábados a través de Radio Latacunga, por las redes sociales a partir de las 18 horas. En esta ocasión tenemos la presencia de la hermana Isabel Cerda, quien es encargada de la pastoral indígena, parroquial y diocesana y de la catequesis parroquial en el Cantón Pujilí, con quien vamos a tratar el tema Jesús y la fe de Israel en el Dios único y Salvador, numerales 587 hasta 591. Un agradecimiento de parte de este programa para el señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Hermanita Isabel, muy buenos días, muy buenas tardes, bienvenida a Un Pueblo que Camina. Hermanita, ¿nos puede conversar un poco sobre su testimonio de vida? Frente a mi testimonio de vida como persona, como religiosa, como profesional, ha sido todo un proceso donde he logrado pues desarrollarme personalmente en mi familia. Creo que todo lo que yo soy y tengo es gracias a mi familia, donde cultivé mi fe, cultivé mis valores, nace en el corazón de ellos. Soy hija de unos padres muy cristianos, muy sencillos, donde ellos nos inculcaron a todos mismos el valor de la vida, los valores cristianos, el respeto, la honradez, la sencillez, la responsabilidad y el servicio. Soy la tercera hija de 5 hermanos, muy unida, una familia muy unida. Ahí, desde que yo me formé en la catequesis, quizá para mi primera comunión fue surgiendo mi inquietud a la vida religiosa. Fui haciendo todo un proceso, a los 14 años quise ingresar, pero mi padre lo primero que me pidió fue finalizar mis estudios, bachillerato. Estuve luego, ingresé a la Universidad Central a estudiar física matemática. Y en segundo año ya de la universidad, donde la comunidad me va ya como presionando un poco, me descubrí a la comunidad de las Hermanas de la Paz y ellos me decían que mirara, que hiciera un buen discernimiento. Y para hacer un discernimiento fui como voluntaria a Zumbagua. Y en Zumbagua, pues acompañada de los sacerdotes salesianos, que fue casi prácticamente la casa donde descubrí más, porque ellos me ayudaron a ir a discerniendo mi vocación, este llamado que Dios me hace. Y es así donde ya di una respuesta. No fue fácil, porque lo tuve que hacer entre luces y sombras, entre lágrimas y alegrías, porque era una cultura distinta a una cultura que pues, quizás estaba lejos de lo que uno pensaba y creía. Sin embargo, ellos me ayudaron, los indígenas me ayudaron a descubrir mi vocación. Y es así como ingresé ya a la comunidad, fui a Bogotá, Colombia, a hacer mis estudios. Después de que profesé, hice también ya mi carrera profesional en psicopedagogía, la cual me ha servido para mi trabajo, para mi misión, tanto cuando me desempeñé como docente, como directora en los colegios en Bogotá y también en la pastoral parroquial acá en el Ecuador. Perfecto, muchas gracias. Voy a dar lectura a la cita bíblica seleccionada para el día de hoy. Está tomada del Evangelio de San Mateo,
capítulo 9, versos 10 al 13. Dice así: estando Jesús en casa, sentado a la mesa, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y se sentaron con él y sus discípulos. Al verlo, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con recaudadores de impuestos y pecadores? Él lo escuchó y contestó: no tienen necesidad del médico los sanos, sino los enfermos. Vayan a aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. No vine a llamar a justos, sino a pecadores. El tema que vamos a tratar hoy es Jesús y la fe de Israel en el Dios único y salvador. Voy a dar lectura al primer numeral de este tema, que es el 587, para que sea comentado y analizado por nuestra invitada. Dice así: si la ley y el templo de Jerusalén pudieron ser ocasión de contradicción entre Jesús y las autoridades religiosas de Israel, la razón está en que Jesús, para la redención de los pecados, obra divina por excelencia, acepta ser verdadera piedra de escándalo para aquellas autoridades. Hermanita Isabel, ayúdenos con sus comentarios y explicación de este numeral. Cojo primero desde el Evangelio. Es hermoso este texto y Jesús fue tan claro. No vine por los sanos, sino por los pecadores. Es decir, Jesús habla con claridad para hacer ver que Jesús no rechaza al pecador, sino al pecado. Y abraza con misericordia porque busca dignificar a la persona, dignificar al ser humano, volverle nuevamente a ser ese hijo de Dios. Y este signo de que Jesús va a comer con los pecadores, se sienta a la mesa y ya nos está invitando a participar de este gran banquete celestial. Todos, todos. Y esta presencia de Jesús, como dice el mismo tema, ¿no? Título, la fe, Jesús y la fe de su pueblo, es una contradicción. No porque Jesús haya querido decir, vengo yo y soy el Hijo de Dios y estoy enviado y por eso ahora esto no sale. No, la forma como Jesús lo fue haciendo, la forma como lo vivía el pueblo de Israel para los judíos, los fariseos, era tan importante la ley, era tan importante el templo. Es cierto que adoraban a un solo Dios, pero Jesús les clarifica, es un Dios y Salvador. Esa es la clave de todo, y Salvador. Y esto les lleva a ellos a pensar, Jesús fue signo de contradicción desde el primer momento, desde que Herodes tuvo celos por su nacimiento y comenzó a perseguirle y otras cosas más que va pasando, ¿no? Los pastores, en cambio, ¿qué hacían? Alabaron a Dios porque habían visto la gloria de Dios en el niño. Mire ese signo de contradicción. Mientras unos persiguen, le acusan, le calumnian, otros le alaban. El modo de enseñar de Jesús presenta una autoridad única y al mismo tiempo una sencillez única y a la vez una libertad única. Autoridad, sencillez, libertad. Y desde ahí lo va tratando de hacer que el pueblo descubra, lea los signos, vea con sus propios ojos las obras que Jesús hace. Por mis obras los convencerá. Mis obras hablarán por sí solas. Es decir, Jesús actúa, vive desde abajo para dignificar. La misericordia de Jesús ante la realidad de su pueblo es rescatar al ser humano,
Eso dice, la piedra que rechazaron los arquitectos viene a ser la piedra angular. Piedra que les estorbaba, esa piedra que ellos rechazan, hay que eliminarles, no hay que dejarlo. Ahora es la piedra angular y sobre esa piedra angular se crea la iglesia. Sobre esa piedra angular estamos nosotros. Ese es nuestro fundamento, esa es nuestra base, esos son los cimientos. Cristo Jesús a la cabeza. Y creo que dentro de esta contradicción que vive el pueblo frente a lo que Jesús va dando, ¿por qué? Porque para los fariseos, los saduceos, tan leguleyos, primero la ley y después veremos. Y es así que ellos generan como 260 mandamientos que había que cumplirles. Estaba el cumplimiento de la ley antes que la dignificación del ser humano. Podríamos como resaltar la vivencia de Jesús, la autoridad que le identifica a él ante la misma situación que están viviendo los fariseos, que pierden como ese horizonte al ver a Jesús, cómo va rescatando desde abajo, desde la base, desde los rechazados, desde los que estaban aislados, mirados hacia, como quien dice, los que no eran reconocidos, los excluidos, diríamos hoy en día, ¿no? Lo que el Papa Francisco nos habla. No hay que excluirles, hay que incluirles dentro de la iglesia, porque en la iglesia cabemos todos. Perfecto, muchas gracias. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. Domingo, Día del Señor, de la fe, de la esperanza cristiana, de la oración y del encuentro en comunidad. Jesús, tú estás presente en el vino y en el pan. Escuche desde la Catedral de Latacunga la Santa Misa Dominical a las 8 horas y 19 horas, a través de Estéreo Latacunga FM, Radio Latacunga AM y Facebook Live Radio Latacunga AM FM. Todos invitados a celebrar el Día del Señor. Jesús, tú estás presente cuando estás en el altar. Es por eso que nosotros te venimos a adorar. Y unidos como hermanos te venimos a cantar. Amigos y amigas, estamos de regreso con su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nuestra invitada de hoy, la hermana Isabel Cerda, encargada de la pastoral indígena, parroquial y diocesana, y de la catequesis parroquial en el cantón Pujilí, con quien estamos analizando el tema Jesús y la fe de Israel en el Dios único y Salvador, tema lógicamente del Catecismo de la Iglesia Católica, numerales desde el 587 hasta el 591. Nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Nuestros amigos que no pueden sintonizarnos por Radio Latacunga en este momento, tanto AM, FM o Radio Latacunga online, luego puede ver este programa en la página, en el canal de Radio Latacunga en Facebook y en el canal en YouTube en Consejo Diocesano de Laicos. Más de 150 videos con material del catecismo. Bien, voy a dar lectura al numeral 588 para su análisis. Dice: Jesús escandalizó a los fariseos comiendo con los publicanos y los pecadores tan familiarmente como con ellos mismos. Contra algunos de los que se tenían por justos y despreciaban a los demás. Jesús afirmó: no he venido a llamar a conversión a justos, sino a pecadores. Fue más lejos todavía al proclamar frente a los fariseos que, siendo el pecado una realidad universal, los que pretenden no tener necesidad de salvación se ciegan con respecto a sí mismos. Hermanita, por favor, ayúdenos con su explicación y comentarios al respecto. En este numeral
bueno, habíamos visto ya cómo primeramente era un escándalo para todos, ¿no? En el primer numeral que se hablaba sobre la contradicción y eso les lleva a escandalizarse. ¿Cómo es que venga a comer con judíos y pecadores? Ve tu maestro, come con eso, mira a tu maestro lo que hace, ¿no? Y eso es un escándalo para ellos. ¿Por qué? Primero que todo, para ellos ver al maestro, a una persona que habla de la misericordia, que habla del perdón, que les dice, no he venido a llamar a santos, sino a los pecadores, llamar a la conversión, pues lógico, eso les estorbó a ellos y generó escándalo. Como hoy en día nos escandalizamos. Mire que nadie proclama y dice cuánto ha hecho y ha trabajado la iglesia por los pobres, cuánto ha hecho y ha visto sacerdotes, religiosas, laicos, catequistas que han dado su vida, han derramado sangre por liberar a su pueblo, por anunciar la buena nueva. No, no están mirando eso. Están mirando qué hizo y cómo lo hizo, para escandalizarlo, para ridiculizarlo, para hacerlo quedar mal. Y eso es lo que buscaban de Jesús, querer ridiculizarle ante la sociedad. Mira nomás quiénes eran los pecadores, quién eran los cobradores de impuestos, e incluso a las mismas viudas, ¿cómo los veían? Lo veían que por ser pecadora, Dios les castigó. Esa iglesia piramidal. Arriba el rey, el puro, el que está cerca de Dios, y abajo los pecadores. ¿Y pecadores quiénes eran? Los pobres, las viudas, los niños, las mujeres. ¿Por qué? Pues las pobres viudas, por ser pecadoras, Dios les castigó. Los pobres, por ser pecadores, Dios les castigó. Ese era el contexto, esa era la realidad del pueblo judío. Ante esta realidad y esta sociedad, Jesús pide a decirles, no, todos ustedes que están arriba, en la cúspide, no necesitan los de abajo, y vine por ellos, vine para rescatarlos, vine para recuperar su dignidad, su realidad personal que está pisoteada. Por eso habla de la misericordia. Es mucho más la misericordia de decir, te perdono. Perdonar, pero abrazar con la misericordia del Padre es más grande. Es decir, has recuperado tu imagen y semejanza de Dios. Has recuperado tu dignidad. Eres un hijo de Dios. Ven, siéntate en la mesa. Y al comer en la mesa, mire qué hermoso esto, ¿no? Compartir la mesa hace el sentido de la fraternidad, de la comunión, de la unidad. Y a eso es lo que. Y los que no quieren entenderlo, pues ciegos, pues lógico, van a hacer contradicción. Y ellos serán los que generan estos estándares. Perfecto. Voy a dar lectura al siguiente numeral, al 589. Dice, Jesús escandalizó sobre todo porque identificó su conducta misericordiosa hacia los pecadores con la actitud de Dios mismo con respecto a ellos. Llegó incluso a dejar entender que, compartiendo la mesa con los pecadores, los admitía al banquete mesiánico. Pero es especialmente al perdonar los pecados cuando Jesús puso a las autoridades de Israel ante un dilema. Porque como ellas dicen, justamente asombradas, ¿quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Al perdonar los pecados, o bien Jesús blasfema porque es un hombre que pretende hacerse igual a Dios, o bien dice verdad y su persona hace presente y revela el nombre de Dios. Hermanita, por favor, su explicación y comentarios. En este pasaje, esta cita, este texto, este numeral,
Es tan claro, ¿no? Que hace ver desde la misericordia de Dios con respecto a lo que es abrazar a la persona y el admitirle en el banquete mesiánico. Quiero tomar solamente esta cita bíblica que nos va a ayudar a clarificar de Lucas 15, 22, 32, donde Jesús les dice, es más fácil decir a estos pecadores, tus pecados te son perdonados, o decir, toma tu camilla, levántate y anda. Es muy claro el texto. Podemos hablar, podemos decir, pero ya actuar, y eso fue un punto para contradicción de ellos. Eso fue para ellos un escándalo. ¿Quién es este? Está blasfemiando, pero cuando ven que un cojo, un paralítico, no solamente queda perdonado de los pecados, sino que toma su camilla, se levanta y anda. Es decir, Jesús no solo perdona, sino que Jesús vino a perdonar, a sanar y a salvar. Son dos cosas que es la que Jesús nos está avisando, diciendo y nos está proponiendo que nosotros tenemos que recibir la sanación y la salvación. Lo más radical en la dedicación de Cristo consiste en la presentación de un Dios que es Padre misericordioso, que ama gratuitamente, no pide nada a cambio, solo nos ama con un corazón grande gratuitamente. Y esto le lleva a generar a todos los fariseos, a todo su pueblo, oye, es una blasfemia, viene a decir que es Padre. ¿Cómo así que decirle Padre? A llamar que sea el Hijo de Dios, ¿no? Y esto de decir que viene a darnos ese amor gratuitamente por encima de todo mérito que podemos hacerlo, con una sola condición, con la condición de que seamos capaces de amar, capaces de creer en las maravillas inmerecedoras de la misericordia del Dios Padre. Sabernos hijos de Dios, de la gracia de Dios. Y esa gracia lo recibimos el día de nuestro bautismo. Esa gracia de Dios, que es la presencia del Espíritu Santo que mora en nosotros, nos lleva a repetir las mismas palabras de Jesús. Papito, porque nos abraza con misericordia. Y ahí está para hacernos ver que no es solamente la absolución, es decir, te perdono y listo, sino la absolución de los pecados está en la recuperación, está en la salvación y está en la sanación. Somos sanados y salvados. Y esto es gracias a ese don que recibimos de la presencia del Espíritu Santo. Y no iremos más allá, solamente veamos nuestra vida, nuestra realidad. Dios puso los sacramentos y dentro de esto está el sacramento de la reconciliación, que es una sanación del alma, una sanación de nuestras heridas, para una salvación en la integridad de la persona, en nuestro ser de hijos de Dios con nuestra propia dignidad. No podemos negar esta gracia de Dios que recibimos el día de nuestro bautismo. Por eso dice, todos estamos llamados a la santidad. Jesús fue muy claro, muy concreto, y para hacer ver eso, le dice al paralítico, cuando le dice, toma tu camilla, anda, y anda primero al templo, preséntate. Puedes ver a todos. Soy sanado, soy salvado y vuelvo, ingreso nuevamente a ser parte de la iglesia. Perfecto, nos vamos a una pausa y retornamos en un instante. Amigos y amigas, continuamos, estamos de regreso con su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nuestra invitada, nuestra hermana Isabel Cerda, desde el Cantón Pujilí,
Ella es encargada de la pastoral indígena, parroquial y diocesana, y catequista parroquial. Estamos analizando el tema Jesús y la fe de Israel en el Dios único y salvador. Numerales desde el 587 hasta el 591. Lógicamente, tema del Catecismo de la Iglesia Católica. Nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio La Tacunga que hacen posible este programa. Nuestros amigos que no pueden sintonizar en este momento Radio La Tacunga AM, FM o Radio La Tacunga online, luego puede ver este video, esta charla, esta enseñanza, la puede ver en el canal de Radio La Tacunga en Facebook o en el canal en YouTube del Consejo Diocesano de Laicos La Tacunga. Tenemos más de 150 videos con enseñanza del Catecismo de la Iglesia Católica. El siguiente numeral para su análisis es el 590. Dice: solo la identidad divina de la persona de Jesús puede justificar una exigencia tan absoluta como esta. El que no está conmigo está contra mí. Lo mismo cuando dice que él es más que Jonás, más que Salomón, más que el templo. Cuando recuerda, refiriéndose a que David llama al Mesías su Señor, cuando afirma: antes que naciese Abraham, soy yo. E incluso el Padre y yo somos una cosa, una sola cosa. Hermanita, por favor, ayúdenos con su mensaje, con su interpretación, con su explicación. Es sobre la identidad divina, ¿no? El sentido del ser de Jesús. Aquí quiero clarificar y enfatizar a lo que es ya en sí el tema, Jesús y la fe de Israel en el Dios único y salvador. Y me cuestiono, si Israel creía en un solo Dios único, ¿cómo estaba afianzada la fe de ellos? ¿En el sentido del ser del Dios o solamente en el sentido del quehacer? Porque es muy claro, para ellos es tan importante el templo. Y quiero ahí hablar un poco sobre cuando Jesús dice: destruyan este templo y en 3 días los construiré. Jesús va más allá. Hace ver, y aquí mismo en este numeral está hablando, ¿no? Más que Salomón, más que el templo, más que Jonás. O sea, Jesús ya está en la creación, la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Desde ahí viene esa identidad divina. Está en el Padre. Y cuando afirma: antes que naciese Abraham, yo soy, y soy el que soy. Y recordemos cuando le dijo, Dios le habló a Moisés también en la zarza, cuando él dice: ¿y qué le digo a mi pueblo? Diles: yo soy el que soy. Es el sentido del ser de Jesús. Es hermoso que nos demos cuenta de que la identidad de Jesucristo cuestiona y cuestiona, y que es de plena actualidad también, que sigue interpelando, que nadie se queda indiferente ante esa personalidad tan fuerte que nos obliga a tomar una opción y a no quedarnos en terreno neutro, sino una decisión. Digo a Jesús, este ser, este Dios que hizo humano, este Dios con su identidad clara de su divinidad, Jesús, el Hijo de Dios. Por eso sigo, creo, confío en Jesús. Jesucristo no solo se presenta con una gran autoridad, sino que le hace compatible con un estilo de sencillez, de libertad. Una sencillez de corazón que proviene del conocimiento que tiene el Padre. Yo y el Padre somos uno.
y de la relación que mantiene con Él. Y me parece hermoso este texto que yo lo tomo siempre con frecuencia, el de Mateo 11:25, creo que es hasta el 27, cuando dice, da gracias a Dios, ¿no? Y le dice, yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes y se las has revelado a los sencillos y humildes. Quienes eran en ese entonces, Jesús ayuda a que hagamos un discernimiento y sepamos descubrir la sabiduría de Dios. No todo lo que sepamos desde nuestra razón, desde nuestros conocimientos, como en ese entonces conocían la ley, pero no lo trascendían, no descubrían el espíritu en esa ley. El espíritu que hace que brote esa alabanza, ese sentido de reconocer desde el corazón a un Dios verdadero, a un Dios que sana, que salva. Y ahí está la divinidad a la cual Jesús nos viene a clarificar. Ahí está su identidad, su sentido de ser, la presencia del Espíritu Santo. Y por eso habla y dice Jesús, yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Reconocimiento. Y quizás esto nos lleva también a ver el credo que nos aprendemos. No solamente el credo de los apóstoles, sino el credo que antiguamente se proclamaba en lo invisible y lo visible y lo invisible, en el cielo y en la tierra. Lleva a reconocer y a proclamar en quién creemos, en quién está puesta nuestra fe. No está puesta la fe en cosas, sino en una persona. Jesús no es cosa, es una persona, en ese Dios verdadero. Y esa fe de Jesús nos permite a nosotros también creer en el Dios de la vida. ¿Y quién está en ese Dios de la vida? Es pues la identidad de Jesús. Por eso decimos, nacido, no creado. Por eso proclamamos, creo en Jesucristo, su único Dios, Señor nuestro. Y desde ahí viene también, claro, que nuestros primeros, o somos descendientes de esta fe de los israelitas, sí, pero Jesús vino a clarificar y es clave aquí, y vuelvo y repito, dentro de la ley hacía falta el espíritu, y ese espíritu es el que nos lleva a reconocer y a proclamar, y ese espíritu es el que nos lleva a saber interpretar, a saber leer la palabra de Dios y a saber descubrir la presencia de Dios en todos los acontecimientos de nuestra vida. Excelente. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. Domingo Día del Señor, De la fe, de la esperanza cristiana. de la oración y del encuentro en comunidad. Jesús, tú estás presente en el vino y en el pan. Escuche desde la Catedral de La Tacunga la Santa Misa Dominical a las 8 horas y 19 horas, a través de Estéreo La Tacunga FM, Radio La Tacunga AM y Facebook Live Radio La Tacunga AM FM. Todos invitados a celebrar el Día del Señor. Jesús, tú estás presente cuando estás en el altar. Es por eso que nosotros te venimos a adorar. Y unidos como hermanos te venimos a cantar. Estamos de vuelta con su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nuestra invitada, la hermana Isabel Cerda, encargada de la pastoral indígena parroquial y diocesana en La Tacunga y catequista y de la catequesis en el Cantón Pujilí. Nos está ayudando con el tema Jesús y la fe de Israel en el Dios único y Salvador.
numerales 587 a 591, tema del Catecismo de la Iglesia Católica. Expresamos nuestro agradecimiento al señor obispo Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Nuestros amigos que no pueden sintonizar en este momento Radio Latacunga, AM, FM o Radio Latacunga online, luego puede ver este programa en Facebook, en el canal de Radio Latacunga o en el canal en YouTube Consejo Diocesano de Laicos-Latacunga. Bien, vamos con el siguiente numeral, el 591, que dice así. Jesús pidió a las autoridades religiosas de Jerusalén que creyeran en él, en virtud de las obras de su Padre que él realizaba. Para tal acto de fe debía pasar por una misteriosa muerte a sí mismo, para un nuevo nacimiento de lo alto atraído por la gracia divina. Tal exigencia de conversión frente a un cumplimiento tan sorprendente de las promesas permite comprender el trágico desprecio del Sanedrín al estimar que Jesús merecía la muerte como blasfemo. Sus miembros obraban así tanto por ignorancia como por el endurecimiento de la incredulidad. Hermana, por favor, ayúdenos con su explicación y comentarios. A ver, Jesús fue claro con las autoridades religiosas de ese entonces en Jerusalén, cuando incluso estaba en el Sanedrín, le dice, ¿por qué o por cuál de estas obras me quieren condenar? Y dice ellos, no por eso, porque por tu blasfemia. Pero dice, bueno, si no me creen a mí, crean las obras que ven. Es decir, por el testimonio que da. Ustedes lo ven y ¿qué vieron? Vieron que Jesús sanó, curó, ciegos, ojos, mancos, paralíticos. Incluso les devolvió la vida. ¿Qué obras podrían decir ellos? Bueno, ¿qué más vemos? Pero estas obras que Jesús hace, ¿no lo podían leer? No podían hacer una lectura desde con qué autoridad Jesús estaba haciendo. Pero todo esto le llevó a Jesús ¿hasta dónde? Cruz. Yo miraba un poco en esto y decía ciertamente, Jesús del bautismo sale directo a la cruz, porque en la cruz salvó, en la cruz nos liberó. Y ahí es donde Jesús habla. Por tal acto de fe debía pasar por una misteriosa muerte a sí mismo para un nuevo nacimiento. Morir para nacer. Jesús ya iba preparando al pueblo. Esto le llevó a la cruz. Pero para un nuevo nacimiento, para una vida nueva. Y qué hermoso cuando Jesús dice, nadie puede venir si no le atrae mi Padre. Si no le da esa patria potestad. Dios no podemos llegar. Si no amamos a Jesús o no le conocemos a Jesús, no conocemos al Padre. Si le conocemos al Padre y desconocemos a Jesús, no conocemos al Padre. Y es ahí donde Jesús vuelve una y otra vez a decirles, ¿no? Nadie puede venir a mí si no les trae mi Padre, si no le permite mi Padre. Entonces, estos hace ver cómo Jesús es llevado al Sanedrín, es justiciado por cosas que no les lleva a ellos como a enceguecerse, ¿no? A no ver las obras que Jesús hace. Y en esto yo diría, pues, como dice el mismo en los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Yo sé, hermanos, que ustedes obran por ignorancia, al igual que sus jefes. Si no conocen,
y no pueden leer, si no saben interpretar, ¿cómo pueden actuar? Hay un desconocimiento, no llegan a una trascendencia, no pueden ver más allá. ¿Qué se busca entonces? Se busca quizás para en ese entonces las mismas religiosidades entonces, ver que dentro de la oscuridad no queremos permitir que brille la luz o nos cuesta tanto entender. Hay un desconocimiento. No podría decir que en ese entonces hubo un desconocimiento, porque Jesús fue claro. Jesús habló con su vida. Jesús les hizo ver con claridad qué es lo que se buscaba, qué es lo que se pretendía. Y una vez más les dice, ¿por cuál de estas me acusan? ¿Por qué me tratan así? Les vaya cuestionando y eso vaya generando en el pueblo mismo, ¿no? Como decía al comienzo en el primer numeral que mirábamos, ¿no? Era una contradicción. Y quizás esa es la presencia de Jesús, una contradicción para ellos. ¿Por qué? Porque les estaba dejando, diríamos en nuestros términos, sin piso. Quedaban en el aire. ¿En verdad este es el Hijo de Dios? Entonces, a esto nos lleva a nosotros a mirar qué fue lo que en ese entonces no querían descubrir o cuál es la ignorancia que les lleva a negar la presencia de Jesús a través de las obras que él hizo. ¿O qué les lleva a ellos a tomar una decisión para eliminar a Jesús? Y mire que ahí mismo dice, ese nacimiento que viene de lo alto, atraído por la gracia divina. Esa gracia divina le lleva a tener la autoridad para profesar desde su fe a un Dios de la vida, a un Dios lleno de esa presencia del Espíritu para poder cumplir la ley. Por eso decía que la presencia de Jesús en el Nuevo Testamento ilumina al Antiguo Testamento para comprender y entender desde lo que el Espíritu nos va haciendo que hagamos y hablemos y digamos. Perfecto, estamos llegando a la parte final del programa Diocesano, un pueblo que camina. Nuestro saludo respetuoso a toda esa audiencia que nos sigue todos los sábados a través de Radio Latacunga, AM y FM y por las redes sociales, en especial pues al sector Pujilí, donde trabaja en la catequesis parroquial, pues nuestra hermana, en la pastoral indígena, también nuestro saludo respetuoso. Un saludo también a todos los laicos organizados en diferentes movimientos. Saludo a los sacerdotes, religiosos, religiosas y a todas las personas involucradas en diferentes servicios de la iglesia. Hermanita, muy agradecido con su valiosa ayuda, con su valioso aporte en este programa, pero no queremos despedirnos sin escuchar un mensaje final para toda esa audiencia que le escucha. Adelante, por favor. Bueno, dentro de esta catequesis, toda esta reflexión que nos presenta el Catecismo de la Iglesia, ¿no? En estos numerales nos hace una invitación y esa invitación es a descubrir al Dios de la vida, a descubrir a Jesús que vino a sanar y a salvar, a descubrir la misericordia de Dios que nos abraza por encima de nuestras limitaciones humanas. Lo importante es llegar al corazón de Jesús, a ese sentido del ser de Jesús. Y quizás esto mismo nos lleve a prepararnos con toda nuestra buena voluntad, a prepararnos desde nuestro corazón, a limpiarnos de todas nuestras heridas, a sanar para poder celebrar
en el 2024 el Congreso Eucarístico que tendremos aquí en el Ecuador, que es una bendición de Dios, es una oportunidad para poder nosotros ir mirando y descubriendo que Jesús presente y real está en la Eucaristía, el centro de nuestra vida, la Eucaristía en la cual nosotros vamos abriendo el corazón para que Jesús entre a morar en nosotros y ser nosotros ese sagrario de la presencia de Jesús y podamos vivir como hermanos, como verdaderos hijos de Dios y como nos dice el Papa Francisco, quizás en el mismo tema que nos invita a reflexionar, fraternidad para sanar el mundo, porque esta sociedad está tan herida. No podemos condenar y señalar a los demás y excluirlos, sino hay que incluirlos dentro de esta iglesia y caminar juntos como hermanos, en ese sentido que hablamos hoy, que todos estamos y llenamos, pero vivámoslo, el sentido de la sinodalidad. Y desde ese caminar juntos, descubriendo quién es el que va al lado mío. Es cierto que Jesús nos lleva de la mano, pero también está el rostro de nuestro hermano. En ese rostro descubrir a Jesús que va conmigo. ¿Para qué? Para poder sanar, limpiar heridas. Que esta sociedad tan frágil, tan herida, tan fraccionada que está, podamos todos volver nuevamente a sentarnos en esa mesa que Jesús nos invita, donde todos comemos del mismo pan, donde todos bebemos de la misma sangre y nos hacemos cada vez hermanos. Que no solamente sea un cumplimiento el participar en la Eucaristía, sino que sea una vivencia y una necesidad desde el corazón. Hoy quiero vivir y comulgar con mis hermanos desde Jesús en la iglesia, el pueblo de Dios, el pueblo escogido por Él. Hermanos, ojalá todos nos preparemos y podamos vivir esta celebración que, por cierto, Ecuador es muy bendecido por Dios para haber sido escogido y elegido para celebrar el Congreso Eucarístico. No solamente porque cumplimos 150 años de ser consagrados al Sagrado Corazón, sino Dios nos miró con misericordia y quiere que este pueblo ecuatoriano viva esa experiencia de lo que es la Eucaristía en nuestra vida. Excelente, muchísimas gracias, hermanita. Ha sido un gusto tenerle en este programa. Esperamos invitarle luego de unos meses de descanso. Mientras tanto, pues gracias, muchísimas gracias. Dios le pague. Muchas gracias a usted, Juanito, por invitar y muchas gracias también a Radio La Tacunga y a todos los que hacen posible que se continúe con este programa. Un saludo a Monseñor, al Padre Guido Mise, que están detrás de todos estos programas, colaborando con ese impulso de seguir animando y que esto llegue pues a los corazones de todos los hermanos cristianos que queremos cada vez ir afianzando nuestra fe. Que Dios les bendiga a todos. Así es. Amigos y amigas, esta fue una transmisión más de su programa diocesano, Un Pueblo que Camina. Nos volveremos a ver la próxima semana con un nuevo tema y un nuevo invitado. Mientras tanto, pues, que Dios nos bendiga a todos. Gracias, gracias. Muy buenas noches. Muchas gracias. Hoy como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la Diócesis de La Tacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, pero apresurémonos. Gracias por venir.